Bienvenidos a el video final de la iglesia de Filadelfia. Para eso les voy a invitar a que leamos los versículos 12 y 13 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, al final de la carta para la iglesia, el autor le dice al que venciere. Y esto quiere decir que existe la posibilidad que alguien de la iglesia no venza, pero alguien sí va a vencer. Y al que venciere, dice el texto, le hará columna del templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Aquí tenemos que pensar otra vez de manera simbólica. No está diciendo que va a haber un templo para Dios o se va a reconstruir un templo en Jerusalén para Dios. Lo que está diciendo es lo que representa el templo para el pueblo de Israel. Recordemos en la historia de Israel y pensando en la revelación progresiva, en el desierto el tabernáculo y en Jerusalén el templo tenían una representación simbólica. El tabernáculo en el desierto se construía en medio de la formación de las 12 tribus. Eso representaba a Dios viviendo en medio del pueblo. El templo de Jerusalén representaba la casa de Dios. Y eso quiere decir que Dios vive con su pueblo. Nuestras iglesias o nuestros edificios, a los que llamamos iglesias o templos, no son la casa de Dios. La palabra dice que todo el globo terráqueo es el estrado de sus pies, es donde Dios pone sus pies cuando está sentado para descansar. Y otra vez, eso es una forma simbólica de decir: ninguna de nuestras edificaciones, por grande y hermosa que sea, puede contener a Dios. Pero sí representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, hacerle una columna del templo y que nunca más saldrá del templo, lo que está simbolizando es que el que venza vivirá para siempre en la presencia de Dios. Y eso es algo maravilloso. El que venza va a poder disfrutar las delicias, las mieles de vivir constantemente en la presencia de Dios. Y podrá conocer el nombre de Dios y el nombre de su Hijo. Y como todos ustedes saben, el nombre en la antigüedad representaba la personalidad misma del individuo. El nombre revelaba quién era la persona a la que se le había colocado ese nombre. Hoy en día nosotros tenemos un problema. No sabemos cómo se pronuncia el nombre personal de Dios. Las versiones a las que llamamos versiones protestantes traducen el tetragrámatón como Jehová, las versiones católicas como Yahvé y algunos autores como Jehová o Yahweh. No sabemos cómo se pronuncia el nombre personal de Dios. Y eso realmente es poco relevante. Pero al que venciere podrá conocer el nombre de Dios. En otras palabras, podrá conocer a Dios mismo en toda su magnitud y en toda su magnificencia.
Podrá tener una relación personal, una cercanía, una familiaridad con Él. Y también con su Hijo. Y una vez más, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Ese mensaje para Filadelfia es un mensaje para nosotros. Tal vez nuestra iglesia, si Dios le escribiera a nuestra iglesia, sería como a las otras iglesias: yo conozco tus obras y tengo contra ti esto y aquello. Podría decirnos tantas cosas de nuestros errores. Pero el problema no es que seamos la iglesia o no perfecta. El problema es el que permanece hasta el final, el que vence y el que oye y hace lo que oye porque entiende lo que se le dice. Ese es el que el Señor está buscando. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos vemos en los próximos videos para la iglesia de la Odisea. Que Dios les bendiga.